Porras Barrenechea, acá en el Palacio Legislativo y en esta misma sede del Congreso de la República. Nos vamos a trasladar hasta la sala Miguel Grau Seminario, donde se encuentran reunidos los miembros de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República, presidida por el congresista Percy Alcalá. Hay que señalar que en esta oportunidad se presentó el Contralor General de la República, Nelson Eduardo Yalta, quien expuso el control del gasto público conforme lo establece la ley 30.693, referida al presupuesto del sector público, el cual señala que la Contraloría tiene que verificar el cumplimiento de lo dispuesto en esta norma y demás disposiciones vinculadas con el gasto público en concordancia con el artículo 82 de la Constitución Política del Perú, entre otros aspectos. Vamos a ver la continuación de esta sesión. Estaba también prevista la presencia de otro funcionario, Esteban Mario Bertarelli Bustamante, presidente del Directorio de Petróleos del Perú, sobre los resultados obtenidos en la ejecución del presupuesto institucional de apertura de 2019. Veamos la continuación de la sesión de la Comisión de Presupuesto. A ver. Consultorías están dando resultados los fines para los cuales han sido convocados. Eso es un tema, creo que además está en debate en la agenda política nacional. Y lo otro que planteaba el congresista Gilmer Trujillo, creo que ese es un tema importante. Si bien es cierto el presupuesto que tienen los gobiernos subnacionales tiene una variación, pero sí hay una preocupación, porque en ciertos gobiernos locales y gobiernos regionales el tema del gasto corriente es excesivo al gasto de inversión y no hay una estandarización. Hace 6-7 años se planteaba de que el gasto corriente, por naturaleza y comportamiento macroeconómico, representaba el 50% y el 50% era un estándar para el gasto de inversión. Eso ha ido modificándose casi a un 75%, pero dentro del 75% encontramos en algunos gobiernos subnacionales que el gasto corriente llega hasta el 90%, en el caso, por ejemplo, del gobierno regional de Puno. Si esto han podido detectar o no y cuáles son las implicancias que tiene dentro del gasto público desde la Contraloría General de la República, señor presidente. Esas eran las dos interrogantes. Se agradece al congresista Pacori y tiene el uso de la palabra la congresista Melgarejo. Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludar al Contralor y a todo su equipo técnico. Presidente, quiero hacer notar cuando se le exhorta al Contralor y se le dice que algunos gobiernos regionales y los gobiernos subnacionales, dentro de ello los regionales y locales, sus profesionales no cumplen con los requisitos. Sí, pues, algunos no cumplen con los requisitos y está bien que haga notar la Contraloría, porque es otra realidad en mi departamento de Ancash que sucede lo contrario. Los 24 departamentos tienen diferentes realidades y si nos enfocamos en una política pública de desarrollo territorial, vamos a hablar por departamentos. Digo esto por una sencilla razón de que los profesionales de confianza que quieren llevar tanto los gobiernos regionales y locales y también el gobierno central no siempre cumplen con los requisitos y esto debe estar condicionado a que ellos respondan a través de la meritocracia, que tengan solvencia académica, técnica y que sean competentes, porque si no vamos a seguir haciendo el mal uso de las consultorías que hemos llegado a descubrir que son más de 1.700 millones que gastan en consultorías, que ha estado proyectado. Entonces, los cargos de confianza también se tiene que ver a profesionales capacitados. Eso quiero hacer notar. Por otro lado, un trabajo que debe reconocerse a la Contraloría es que recién se está sentando las bases. Pero también quiero decir
presidente, ¿qué necesitamos para que la Contraloría no sea una prueba preconstituida? También manejan ahora un buen presupuesto, hay buenos profesionales que trabajan bastante, hacen todo el trabajo de investigación, de hallazgo, todo, y solo es una prueba preconstituida para el Ministerio Público, presidente. Entonces, de nada sirve hacer tantas auditorías, hacer tanta fiscalización, tanto control, y luego queda en nada. Entonces, creo yo, es momento también que el Contralor diga cómo puede contribuir, porque siempre es nuestro speech, viene de gobiernos anteriores. Estamos acá para cambiar la historia, estamos acá para hacer leyes a favor de que se pueda frenar, porque es bonito hablar un alto a la corrupción y lo repiten así como si fuese ya un término tan bonito y no lo ponen en práctica, ¿no? Eso quería hacer notar por un lado, porque es importante, porque este primer poder del Estado tiene que dar también los instrumentos legislativos y apoyar a las instituciones que ejercen el control de manera tan acertada, pero en algunas no, que falta fortalecer por ese lado. Otro, ¿de qué se requiere, presidente, traslado por intermedio suyo al Contralor para corregir y seguir siendo solo testigos y de una ley de qué depende para la continuidad de las obras paralizadas que vienen por años, porque la norma no se lo permite? Entonces eso también hay que aclarar y hay que decir para que se pueda corregir. Otro problema que tenemos, Contralor, y esto como que ya huele así a podrido, un negociado, soy respetuosa de la independencia de poderes, pero los arbitrajes ya se han vuelto un negociado. Entonces las empresas incumplen con total facilidad en los diferentes ministerios y no les pagan los ministerios, dicen hay que irnos a arbitraje, cuando esto está presupuestado. Y este presupuesto se va a revertir o qué destino tendrán. Entonces, ¿cuál ha sido la incidencia de control y cuál es el resultado de la Contraloría al respecto de los arbitrajes? Y otro también que quiero preguntar y que también se nos informe, si la Contraloría ha intervenido y cuáles son los resultados específicamente, las multas que han venido ejecutando tanto la OEFA a las empresas transnacionales en temas ambientales, como a las empresas de producción extractiva y a las empresas de también el sector pesquero. Son las multas son exorbitantes, pero no hemos visto que ninguna se han ejecutado. Y entonces, ¿cómo ha intervenido la Contraloría? ¿Cuáles son los resultados? Tenemos una brecha de 100.000 millones en infraestructura para poder tener una buena educación de calidad, pero los grandes beneficiarios acá son las grandes empresas industriales. Y este Congreso debe dejar precedentes que no se repita de los quinquenios anteriores. En el 90 fue diferente, encontramos un país con atrapados por el terror y gracias se llegó a pacificar con una hiperinflación, pero ya no, pues ha cambiado, estamos en otros tiempos, la Constitución es flexible. Díganos usted, señor Contralor, por intermedio suyo, presidente, hagamos esos grandes cambios, es tarea de nosotros sentar los precedentes y que no se repita lo mismo. La meritocracia, ya no más consultorías, ganan muy bien, presidente, los asesores, los jefes de gabinete. ¿Para qué los contratan? ¿Porque son de confianza? ¿Y en qué contribuyen? ¿Hay capacidad técnica?
Y entonces, por eso, presidente, le pido por favor para que no se proyecte esas consultorías, y creo que tiene que haber el personal profesional que califique. Solo eso quería hacer notar. Gracias, presidente, muy amable. Se agradece a la congresista Melgarejo, le toca el uso de la palabra a la congresista Quintanilla, pero me pide la congresista Arauz si le puede dar una interrupción. Con todo gusto, señor presidente. Gracias. Tiene el uso de la interrupción, congresista Arauz. Muchísimas gracias, señor presidente. Sí, quería informar que este proyecto de ley, déjeme un segundito, ya lo perdí, que es exactamente el proyecto de ley que era el 31 y el 120, la ley que regula la ejecución de obras públicas por administración directa, se va a ver mañana en la Comisión de Economía. Estamos como comisión, en realidad hay algunas partes en las cuales nos vamos a allanar y en otras donde pensamos insistir, así que le pido que al Contralor que envíe a alguna persona para acompañarnos en este tema, a las 8 de la mañana. Se agradece a la congresista Arauz, tiene el uso de la palabra el congresista Quintanilla. Gracias, presidente. De forma breve, por su intermedio saludando la presencia del Contralor y quienes lo acompañan. Señor presidente, la preocupación que tenemos nosotros es de que hay algunos elementos que son muy permisibles con la corrupción en el país. El primer elemento es que en la Constitución no existe un sistema de planificación, ni siquiera la palabra planificación creo que está en la Constitución, antes lo había. En segundo lugar, si tenemos una función controladora del Estado bastante débil, y hay que reconocer que los esfuerzos que está haciendo el Contralor, el doctor Nelson Chac, son positivos, pero aún tenemos un sistema débil. En tercer lugar, si en la propia Constitución se prohíbe que el Estado haga actividad empresarial en las mismas condiciones que el sector privado, no somos nosotros estatistas, ni mucho menos, ni planteamos monopolios desde el Estado. Y en tercer lugar, si tenemos un sistema de contratación en la cual se permite que muchas obras que son licitadas, los requisitos que se ponen, por ejemplo, en gobiernos regionales y municipales, en la práctica son requisitos direccionados, y eso también ocurre a nivel del gobierno central. Pero en la valorización, por ejemplo, cuando no se hace con estudios definitivos previamente establecidos, la valoración se comienza a multiplicar, porque quien propone la valoración es el ejecutante, el ejecutante. Lo tiene que aceptar el concedente y lo tiene que aceptar el supervisor, que en la mayoría de casos también es un privado. Termina multiplicándose los valores, ¿no? En la interoceánica 920 millones y está terminando en 4.500 y así por el estilo. Yo creo, señor presidente, si no se modifica este marco, yo no es que señale que la reconstrucción del norte va a terminar necesariamente en corrupción, pero si no se modifica el marco, va a hacerlo, independientemente de quién sea el jefe de la reconstrucción del norte. Y también creo yo, digamos, que vamos a tener, si es que no se modifica este marco, más corrupciones y casos de corrupción en gobiernos regionales, en gobiernos municipales y en el gobierno nacional. Creo, señor presidente, por su intermedio a todos y al Contralor, que habría que pensar en cómo reestructuramos toda esta situación que en nuestra opinión es propicia para que exista corrupción en el país. Gracias. Se agradece al congresista Quintanilla, le damos ahora el uso de la palabra para que responda. El congresista González quiere hacer uso de la palabra. Puede proseguir, congresista González. Gracias, presidente. Señor Contralor, buenas tardes. Señores congresistas, buenas tardes. Me pide la palabra, señor presidente, una interrupción. Tiene el uso de la palabra el congresista Lizana para una interrupción. Muchas gracias, presidente. Y recordando un poquito lo que decía nuestro colega congresista Trujillo, ¿no? Aparte, Contralor, está pasando de Piura. Y es preocupante. Quisiera que tome usted una debida atención sobre lo que le voy a comentar. Mire, el año 2018 en la Universidad Nacional de Piura postularon 2.700 jóvenes para 326 vacantes y solo ingresaron 91, Contralor. El 2019 han postulado 3.797 postulantes para 602 vacantes, ¿no? Y han ingresado 107.
mientras en todo el país nos estamos luchando por una plaza en Piura sobran. Pero ¿por qué, presidente, a través de usted, señor Contralor, el tema está que en la sierra de Piura, en la zona alto andina, tenemos profesores de 5º año de secundaria todavía aún? No es porque se quiera, sino que el municipio rural es el que suple al Ministerio de Educación. Ahí. Esto es injusto para Piura. Contratan profesores, los que han terminado por ahí su enfermería, son profesores de inglés, de matemáticas, los agropecuarios. Ellos son los docentes en la zona altoandina de Piura. Entonces, cuando van a postular la universidad, nadie ingresa. Entonces, ahí tenemos que meter un ojo. ¿Qué está pasando en el tema educativo? Porque no es el tema de la universidad, sino el tema es de formación, de la base de los propios alumnos. Esto tiene que tener un resultado, Contralor, y agradeceré que usted haya hecho una mirada sobre eso, Contralor, porque no solamente es el gobierno local que mal invirtiendo en docentes que no debe contratar, pero hay un sector que está descuidando, que es educación, y lo mismo está en salud. Y finalmente, quisiera que dé un chequeo sobre el tema de la obra por impuestos. ¿Cómo es posible que a través, el Ministerio de Educación, a través del PRONIEP, con revisión, nos dé un presupuesto más o menos de un complejo educativo de 7 millones de soles? Pero cuando lo lleva la empresa privada y lo hace suyo, cuesta 15 millones. ¿Qué cambio? Esa reglamentación es para mí, un robo con corbata, señor Contralor. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Puede proseguir con Rita González. Gracias, presidente. Saludo los esfuerzos que hace el Contralor por cambiar lo que han expresado los señores congresistas, de qué complicado es realmente hacer una buena función de control en este país. Hay tantas cosas que hacer y hemos repetido en diversos escenarios en las últimas semanas, y sigue siendo mi opinión, evidentemente, de que las políticas públicas no están articuladas, y eso se ve en todas partes. Y eso da pena porque nosotros somos un país que quiere salir del subdesarrollo, pero cuando salimos nos vuelven a jalar, salimos y nos vuelven a jalar, pero qué coincidencia que nosotros mismos somos los que nos jalamos y volvemos a entrar al mismo balde, ¿no? Es una parábola bien conocida, el tema de los cangrejos. Pero bueno, no quiero hablar de los cangrejos, sino quiero hablar de cómo hacemos, señor Contralor, por su intermedio, señor presidente, para poder salir adelante, ¿no? El tema de las consultorías que han hablado mis colegas, lo comparto clarísimamente, no lo voy a volver a repetir. El tema de los arbitrajes es otro tema que me preocupa, señor Contralor. Pero quería hablar nuevamente de Piura, de lo que tocó mi colega, el congresista Mártires. Me preocupa, señor Contralor, quisiera que usted tenga la gentileza de explicarnos qué está pasando con un tema que ha estado en la agenda en los 2016, 2017, 2018 ya un poco que se dejó de tocar el tema de refinería de Talara. Me preocupa porque estaba leyendo ahorita de que ha recibido 2 premios la gestión, ¿no? Una por el préstamo sindicado, usted que ha trabajado en la banca, yo también conozco ese tema, conocemos cómo funciona el tema de los préstamos sindicados, pero lo que más me preocupa es el tema de los bonos, ¿no? Porque hay, no voy a hablar cosas de comentarios de la prensa, sino cosas reales. O sea, ¿qué ha pasado con este tema de los bonos? Me preocupa el tema de los bonos. ¿Quiénes están relacionados a este tema de los bonos? Sí ha habido, es una especulación porque los que hemos trabajado en banca conocemos ese tema, y me preocupa el tema del financiamiento. Se ha ido triplicando el presupuesto, señor Contralor, 3 veces, o sea, estamos aproximadamente en 7.500 millones. Nosotros estamos de Ecuador, desde Lima, 1 hora y 15, desde Piura, 30, 20 minutos, y por un buque petrolero, debería ser entre 3 a 4 horas, de países petroleros como Ecuador y Colombia. ¿Era necesario hacer esto? Dicen los especialistas que sí. Pero yo sigo teniendo mis dudas si era 7.500 millones, ¿quiénes han sido los beneficiados? ¿Qué refinerías han sido beneficiadas sobre este tema? Y segundo, el otro tema es el tema que estamos dando vueltas, señor Contralor, el tema de la reconstrucción con cambios. En los últimos, bueno, estamos acá 33 meses, yo recuerdo que he mandado varios oficios
pidiendo los resultados, señor Contralor, sobre estos temas que nos preocupa a todos los peruanos, porque si bien usted comentó al principio que el tema de la descolmatación descolmatamos y después volvemos a colmatar, es cierto, eso no lo estoy observando, sino lo que me preocupa es el tema de qué está quedando para nosotros los peruanos, qué está quedando si estamos haciendo una buena carretera, si estamos haciendo un buen puente, y no, señor Contralor, de aquí a 2, 3 años veamos que ese puente que se gastó tanto dinero, que ha sido esperanza no solamente de los piuranos, sino de todos los peruanos, porque el dinero no es de los piuranos, es de todos nosotros, los peruanos. Si se hizo un buen puente, pues si no se haga, pues no necesito ser ingeniero para saber. Los puentes se hacen así, mire, así. Y cuando uno ve en la televisión, o uno viaja, no necesito ir a Europa ni al Asia para conocer, aquí nomás uno ve a Ecuador y a Colombia o a Chile. Es muy difícil que hagan los puentes en zonas, evidentemente donde hay tanta lluvia, que hagan los puentes así. Generalmente lo hacen ahora en forma moderna. Pero bueno, seguimos teniendo falta de responsabilidad, falta de control y evidentemente de la corrupción. Y termino con esto. Hay una de las cosas que me llamó la atención hace 3 años, señor Contralor, yo quisiera que por favor usted lo averigüe, porque nunca es tarde para hacer una buena gestión, y no me refiero a usted, sino a nosotros como peruanos. Es algo que salió y yo pedí la información del Colegio de Ingenieros de Piura. De las 5 empresas, señor Contralor, usted todavía no estaba presente, 4 estaban cuestionadas, 4, y una de ellas ni siquiera tenía, salvo que yo esté mal informado, el capital ni la experiencia para poder intervenir en el tema de la descolmatación. Yo me pregunto, ¿es cierto esto? O sea, ¿qué ha pasado en todos estos años? Porque los resultados, está de más repetir, hemos tenido 3 autoridades, esta es la tercera, Autoridad de Reconstrucción del Norte. ¿Qué está pasando? Gestión, ¿qué está pasando? Porque presupuesto hay, o sea, dinero hay. Usted lo ha explicado muy bien, aquí tengo mi cuadrito que me lo estoy llevando para revisarlo en mi oficina, en mi casa. Hay dinero para hacerlo, pero ¿qué está pasando en el Perú? No creo que solamente sea un tema de sueldo, sino que en realidad nos hemos llenado todos, ¿sabes? Porque no puedo exonerarme de algo, nos hemos llenado todos, nosotros, yo me pongo como ejemplo, nos hemos llenado todos de corrupción, nos hemos llenado todos de que este país no avance. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo, aquí termino, señor presidente. Queremos entrar a la OCDE y realmente a mí me da mucho temor, porque no lo merezcamos o porque no hayamos esfuerzos por cambiar, sino no hemos podido solucionar problemas del siglo pasado y queremos ser un país del primer mundo. Muchas gracias, señor presidente. Se agradece a Conita González. Vamos a darle el uso de la palabra a Conita Uchunagua, y también si no le recordar que hay todavía otro invitado, que es el presidente y director de Petroperú, que continúa posteriormente. Tiene el uso de la palabra, Conita. Muchas gracias, señor presidente. Por su intermedio, saludarle al señor Contralor General de la República y a los señores congresistas que en esta mañana se encuentran en esta comisión. Señor Contralor, saludar el trabajo que viene haciendo, no solamente acá en la capital, sino también se ha visto en la región que represento, Ucayali, se viene realizando un trabajo, a pesar que no cuentan con personal que realmente se pueda hacer un trabajo en toda la región, pero se ve salir a los lugares más alejados, como han estado en la provincia de Padre Abad, donde siempre participamos. Hay una preocupación por parte de la población en general. Hace último, en la región de Ucayali, se ha llevado a cabo un proceso de licitación pública, y justo le voy a dar el número, que acá está, señor Contralor, es el informe de acción simultánea número 23-2018-OSI-5354-AS del órgano de control interno del gobierno regional de Ucayali sobre la ejecución de la adjudicación simplificada número 037-2017 gobierno regional de Ucayali GS, primera convocatoria para la ejecución de la obra mejoramiento de la carretera departamental Neshuya-Curimaná. ¿Qué es lo que pasa, señor Contralor, en este informe? La Contraloría General de la República, ustedes han emitido un informe
donde presuntamente existen irregularidades de documentos falsos para poder llevarse a cabo este proceso de licitación pública que es aproximadamente de 203 millones. Pese a que existe este informe en primera instancia, en una cuestión preliminar de ustedes, el gobernador regional, a pesar que la OCE también se ha pronunciado que existen irregularidades, y su gerente general, su gerente de infraestructura, gerente de seguridad jurídica, han hecho el informe de acuerdo al informe de la Contraloría, se ha firmado este contrato para la ejecución de esta obra. La preocupación es que hasta el momento la Contraloría General de la República no emite el informe final para que se determine si efectivamente existe todos estas presuntas irregularidades que la población en general viene pidiendo y solicitando ya por el tiempo que ha transcurrido. Entonces el Contralor, el pedido que esta semana hemos estado allá, el día de ayer estuvimos también preocupados, el presidente de la República, Martín Vizcarra, el día de ayer en helicóptero ha estado presente y escuchando la preocupación de la población sobre estos hechos, y el presidente ha dicho que efectivamente se tiene que hacer las obras, pero bien hechas, de acuerdo al expediente técnico, de acuerdo a ley, y que no se esté pues realizando de manera irregular que perjudica a la población en general, porque la plata es de todos los peruanos. Entonces el pedido que lo hago, señor Contralor, que tome acciones inmediatas en este informe que ya lo he expresado, para que así la población en general pueda ver el resultado transparente y de esta manera se esclarezcan todos estos hechos. Gracias, señor Contralor. Se agradece a la congresista Uchunagua. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene una interrupción la congresista Chacón. Tiene el uso de la palabra. Sí, una pequeña interrupción, señor presidente, seré muy breve. Existen convenios Estado a Estado, ¿no? Los cuales se están utilizando cada vez más. Ha dado buenos resultados en muchos casos, como por ejemplo en los Panamericanos. Tengo entendido que se estaría pensando en este mismo sistema para el tema chinchero, etcétera, etcétera. El problema es que el acceso a la información, porque además eso así lo dice muchas veces estos convenios, pero yo quería saber si es que por lo menos la Contraloría podría tener acceso a información, o qué mecanismos tiene el ciudadano peruano, las autoridades peruanas, para poder comprobar, corroborar el buen funcionamiento y la ejecución de estos gastos. Gracias. Habiendo concluido el rol de oradores, le damos el uso de la palabra con el señor Nelson Eduardo Chac Yalta, Contralor General de la República. Solamente que responda a los congresistas que se encuentran presentes, por favor.